capacitación a las secciones de familia en las comisarías. Richard, pero recuerda algo, en el plan del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, dentro de su plan y dentro de la Política Nacional de Igualdad de Género está la implementación de más centros de mujer dentro de las comisarías, porque ese es el pack completo, ¿verdad? De que el centro de emergencia funcione dentro de la comisaría. Perfecto. Pero, Richard, yo coincido contigo que no necesariamente se va a solucionar el tema con que se implemente dentro de la comisaría un centro de emergencia mujer, porque puede suceder que el personal que trabaja tanto en la comisaría o en el CEN no esté realmente capacitado. Y miren, la capacitación ¿en qué se basa? Sobre todo, tenemos protocolos vigentes, ojo, hay un protocolo de atención a la víctima para poder tú conversar con ella y poder ingresar o insertar algunas situaciones que puede ser que en el expediente no están visibles. Si tú conversas con la víctima y conversas de tal forma que insertas nuevos datos, pueden llegar a identificar incluso algunos sujetos que están siendo víctimas de violencia que en su primer relato no lo señaló. Y yo al día a día tengo muchos casos de esos, como por ejemplo, que las víctimas indican, sí, señorita, mire, yo soy maltratada por mi pareja, en el caso que sea mujer, porque también tengo casos de hombres que son maltratados por sus parejas, por su conviviente, por sus ex enamoradas que la siguen, tengo ese tipo de casos y se le da el mismo trato. Pero a manera de ejemplo general, dice, sí, doctora, a mí mi pareja me golpea, me ha quemado con agua caliente las manos, he tenido un caso parecido así reciente, y yo pido que él ya se vaya, que se retire, encima esa es mi casa, es la casa que me dejó mis padres, él no está casado conmigo y yo quiero que por favor él se vaya. Perfecto. Pero le digo, señora, ¿usted tiene hijos? Sí, tengo 2 niñas. Señora, ¿y él cómo se comporta con sus hijas? ¿Cumple con los alimentos? No, él nunca le ha dado ni un sol a mis hijas. Entonces, miren, ahí hay otra situación adicional de vulnerabilidad, el tema de la negación de darle alimentos de manera oportuna. Señora, ¿y su esposo y su pareja trabaja? Sí, sí trabaja. Señora, ¿y quién más vive en su casa? Vive también mi mamá de 85 años, que ya no se puede mover, y él también, mi mamá me comenta que me ha comentado en alguna vez que él siempre la golpea. Cuando ella no está, cuando la señora no está, le golpea a la mamá, a la adulta mayor. Entonces, miren, conversando con ella, cómo se insertan nuevos datos, nuevos tipos de violencia, en un contexto en el que no solamente son las parejas, sino que la realidad actual en el Perú involucra a nuevos integrantes del grupo familiar, ¿verdad? Y eso es lo importante en la clase de hoy, porque hoy estamos hablando acerca de familia, estamos hablando acerca del nuevo concepto. Olvidémonos, y eso lo hablé en la clase pasada, pero sé que también hay nuevos, y quiero que ustedes empecemos la clase teniendo algo muy claro. Nosotros tenemos que eliminar de nuestra mente ese concepto familia como ente abstracto, papá, mamá, hijos. Así nos enseñaron en el colegio, ¿verdad? Así nos enseñaron también que la Constitución protege a la familia, promueve el matrimonio, es verdad. La Declaración Universal de Derechos Humanos también promueve el derecho en su artículo 16 de la Declaración de que tú como humano tienes la libre decisión de formar tu familia y poder casarte. Perfecto. Pero ojo, no podemos tener ese concepto todavía como un ente abstracto. La familia ya dejó de ser papá, mamá, hijos, estimados. Revisemos las últimas sentencias del Tribunal Constitucional. El concepto familia es un concepto mucho más amplio. ¿Y cuál va a ser nuestra regla? Porque ustedes me van a decir, doctora, ¿y eso para qué nos sirve en el día a día si nosotros litigamos? Nosotros no vamos a decir qué es familia, qué no es familia. ¿Saben para qué les sirve, estimados? Para que cuando ustedes tengan una denuncia, así sea de violencia, o tengan un proceso civil, tengan un proceso penal, tengan un proceso de familia como tal, puedan señalar que mucho más allá de un concepto tradicional de familia, tenemos que centrarnos en los integrantes de ese grupo familiar y la relación de familiaridad que puede existir. Porque esa relación de afectividad y de familiaridad es la que ahora rige. Y eso ustedes lo pueden encontrar, por ejemplo, en el texto único ordenado de la ley 3364, en el artículo 7, cuando amplifica el concepto de familia y dice, en familia lo que yo voy a proteger es suegros, ex-suegros, convivientes,
exconvivientes, de tío a sobrino, de sobrino a tío, primos. ¿Por qué? ¿Por qué en esa protección a la familia está involucrando a más integrantes? ¿Será porque la realidad en el Perú actualmente es que dentro de un mismo espacio llegamos a convivir con familias mucho más extensas? Es que, ¿cómo podemos pretender que en un país en el que el nivel de pobreza nos golpea, en el que tener una vivienda propia es tan difícil? Señores, yo tengo denuncias de ex convivientes que dicen, efectivamente, yo ya no tengo ninguna relación con él, pero yo sigo viviendo con ella en la misma casa. ¿Por qué, señor, sigue viviendo en ese mismo espacio de violencia? Doctora, tan sencillo como que yo construí aquí un cuarto para mí, un cuarto también para los hijos de ella, ahora yo no tengo dónde estar. Y si usted me dice a mí, retiro del hogar, ¿a dónde me voy a ir si yo no tengo más que esto que he construido encima del terreno de la señora? Hay ahí problemas de naturaleza civil, adicional a los problemas de violencia, adicional a los problemas de familia. Doctores, eso lo veo todos los días. ¿Eh? Por eso es que no hay que reducir a la simple pelea de parejas o a la simple pelea que existe o tal vez el castigo que da de padres a hijos. Eso ya quedó muy limitado para la amplitud de lo que se pretende proteger. Aquí la realidad en el Perú es que estamos utilizando malas herramientas y mujeres también las utilizan de manera inadecuada, como por ejemplo he tenido una situación particular donde una mujer, teniendo ella hijos propios, recibiendo una pensión de alimentos del padre de sus hijos, ella inicia una relación con otra persona, a esta persona empieza a construir un espacio, como les había señalado, es un cuarto dentro de la casa, en vez de comprarse él fuera, bueno, como él pensaba que se iba a tener esta relación con esta persona, entonces inician la relación, construye ahí, y ahora la señora le dice adiós, goodbye, y encima dice, ¿sabe qué? Él siempre me anda agrediendo, me insulta, yo quiero retiro del hogar. ¿Cómo solucionamos ese problema, que es la mayoría de problemas que ocurre, no solamente de mujeres a hombres, sino también de hombres hacia mujeres? Personas que literalmente se quedan en la calle, y de eso está lleno los juzgados civiles pidiendo desalojos, pidiendo reivindicaciones, problemas con el tema de la propiedad, porque es lo que vivimos actualmente, no son problemas que ya superamos. La realidad en el Perú es esa, lastimosamente. Denme un ratito, por favor. Igual, doctores, si desean hacer alguna pregunta, me lo dejan en la cajita. Ahorita ya vamos a empezar con el tema. Hoy voy a conversar con el tema de la afiliación, es importante. ¿Por qué? Porque ustedes dirán, doctora, pero el tema de la afiliación es tan sencillo. Yo tengo tantos procesos, incluso hay un formato en el sistema para poder iniciar el proceso de afiliación. Incluso le puedo acumular el tema de los alimentos y no habría mayor problema. Les comento que sí hay bastantes conflictos sobre eso. ¿Saben cuándo, por ejemplo? Cuando se invoca el tema del recurso económico. Van a tener ese tipo de casos. Un momento, por favor. Listo, ahora sí estamos. Bien. Admitir, admitir. Están admitiendo, están todavía ingresando, estoy dándome el tiempito para admitirlos. ¿Alguien levantó la mano? Son miembros, los integrantes de la familia, sí, muy bien. Porque niños y adolescentes necesitan un cimiento emocional ante las carencias. ¿Qué nos puede decir de la religión? ¿Por qué probamos? ¿Pero cómo probamos su dicho de repente? Doctora, buenos días. ¿Cómo está? Buenos días. Doctora, buenos días. ¿Tienes tu retorno? Porque si no estoy escuchando. Sí, tengo retorno. Buenos días. El día miércoles tuve una audiencia de un proceso de alimentos. A pesar de que la señora se le ha señalado alimentos, el señor ya venía cumpliendo con pasar alimentos. La señora se niega una pausa. Venía cumpliendo, a ver, una pausita rapidito para entendernos en términos que debemos utilizar como abogados. Cuando usted me dice, venía cumpliendo, ¿a qué se refiere? ¿Se había fijado una pensión anticipada de alimentos y él abonaba mensualmente? No, escúcheme. Antes de que se iniciara el juicio, el señor pasaba 700 soles. Pero ahora, no a través de ninguna anticipada ni medida cautelar, sino él cumplía de manera libre. Ahora el juzgado ha fijado una pensión anticipada
anticipada de 600 soles que el señor viene cumpliendo. En sentencia se ha fijado 900 soles. ¿Ya? Hay que hacer ahí un recálculo. Sí, Ahí. sí. Lo que pasa, doctora, la señora se niega a que el señor tenga acceso a sus 3 menores hijos. Voy a pedir un régimen de visita e independientemente de eso, se podría hacer una denuncia por violencia familiar Va la porque respuesta ahorita. ya, Yo te doy la respuesta rapidísimo, porque como te digo, disculpen que yo les corte un poco porque yo quiero avanzar. Y lo que ya, ustedes me preguntan, yo ya voy 3 años respondiendo porque los casos en los temas de violencia son muy parecidos. ya, Estimados amigos, revisemos el pleno, aquí lo voy a dejar consignado, el pleno nacional de violencia familiar. Ojo, hoy no vamos a hablar de violencia, pero está muy relacionado. Cada vez que a mí en Udeápolis me dicen, doctora, pero el tema de violencia, por favor, ya, stop. Estimados, lo que pasa es que el tema de violencia ahora es la herramienta para saltearnos lo que tenemos que ver hoy. Las figuras de los alimentos, la tenencia, el régimen de visitas, porque es la vía más rápida, ¿verdad? Como medida cautelar. Entonces, ¿qué tengo que hacer para responder la pregunta de nuestro amigo John? Tenemos que revisar el Pleno Nacional de Violencia Familiar que se realizó el 2 y 3 de diciembre, donde la pregunta en el tema 4 fue relacionado a la tenencia y régimen de visitas. Voy a ponerle un guión acá, ¿ya? Violencia familiar. ¿Qué pasó? Los jueces hicieron la misma pregunta que tú, estimado amigo, y dijeron lo siguiente. ¿Qué pasa si llega a mi juzgado una denuncia de violencia familiar diciéndome que la mamá, supongamos, no me permite a mí cumplir con las visitas a mi hijo? Primera pregunta, ¿ya había proceso judicial? Puede ser que no había todavía proceso judicial sobre el tema de visitas, como en el caso de John, todavía no hay proceso. Pero doctora, yo estoy cumpliendo los alimentos. Es más, la anticipada ya la pagué, ya salió la sentencia, sigo. El 2021 es el pleno, mi estimado amigo. Aquí se los voy a mandar en Udeápolis, tú sabes que todo le enviamos, así que no se preocupe. Pero quiero responderle la pregunta y estamos admitiendo el que. Entonces los jueces se preguntaron lo siguiente. Mira, los jueces dijeron 3 cosas. Imaginemos que ya hay, punto 1, voy a ponerlo acá en el chat. Existe un proceso en trámite. Imaginemos, John, que tú ya lo iniciaste, ¿ah? Proceso de régimen de visitas. Existe en trámite un proceso. Supuesto 2, todavía no lo inicio. ¿No inicio qué? El proceso de régimen de visitas. Ojo, no se confundan, ¿ah? Supuesto 3, mira, John, ¿ah? Supuesto 3. Ya salió la sentencia del régimen de visitas y de la tenencia. Ya salió sentencia de la tenencia y el régimen de visitas. Doctora, pero si ya salió la sentencia, entonces, ahora la señora, en el supuesto 3, no te permite a ti ver al niño, pese a que ya hay una sentencia en un juzgado de familia que te ha dispuesto a ti qué días lo puedes ver. Mira, el supuesto 3, qué fuerte el supuesto 3, porque aparte que tú tienes una sentencia que está consentida, no solamente está pasando eso, está incumpliendo la sentencia, o sea, está incumpliendo lo que la juez ya dijo. Ya. En el supuesto 2, hay un proceso, en el supuesto 2, como el caso de John, todavía no, en el supuesto 2, todavía no inicio el proceso. Recién acabó el proceso de alimentos, estoy cumpliendo mi proceso de alimentos y ahora voy a pedir mi proceso de régimen de visitas. ¿Sabe Dios, doctora, cuánto tiempo irá a demorar ese proceso? Pero todavía no lo inicio. Y en el supuesto 1, existe un proceso de régimen, pero todavía está en trámite, doctora. ¿Qué tengo que hacer? ¿Esperar que salga la sentencia para recién ir a denunciar violencia? Miren, en este pleno se da respuesta a las 3 preguntas, ¿ok? Miren, este pleno, ojo, los plenos, ustedes ya saben, no son vinculantes. Primera pregunta, primera respuesta. Eso tenemos que tenerlo clarísimo. Los plenos no son vinculantes. ¿Pero qué nos dice el pleno? Los que ganaron en mayoría nos dice, los 3 supuestos, ¿ah? Los 3 supuestos
pueden, o sea, que se estén dando en cualquiera de los tres supuestos, es decir, no hay proceso de régimen de visitas, ya inicié un proceso de régimen de visitas, o ya tengo una sentencia firme, consentida, ejecutoriada, igual en los tres supuestos, yo, como la persona perjudicada, es decir, el cliente de John, el señor que no le dejan ver a su hija, puede interponer un proceso de violencia familiar en la modalidad de violencia psicológica. ¿Sobre quién? ¿Sobre el papá o sobre la niña? ¿Quién es el sujeto pasivo ahí? ¿Quién sería el sujeto pasivo de esa violencia psicológica para que el juez de violencia atienda y diga, es importante atenderlo porque está siendo perjudicada? ¿Quién? La niña, coronel Héctor. ¿El papá? La niña, Tania, muy bien. La niña. Porque la integridad emocional de esa niña está viéndose afectada. A la niña no le vas a decir, yo no te admito tu demanda de violencia psicológica, niña, porque primero que tu papá vaya a demandar régimen de visitas o tenencia en su proceso que se va a demorar en la corte 2 años. O si ya está en trámite tu proceso, niña, X, espérate todavía que termine ese proceso para que cuando tengas tu sentencia, recién. O peor, niña, espérate que inicie el proceso, como el supuesto 2 que todavía no había iniciado, hasta que recién yo, que se supone que con el proceso de violencia familiar, ¿qué es lo que se tiene que proteger? La integridad, ya saben, física, psicológica, sexual y patrimonial, tanto de las mujeres, así como de los integrantes del grupo familiar. Puede ser niña, puede ser niño. Y ustedes me dirán, claro, Flor, provisional. Violencia lo que te va a dar es una medida cautelar. Flor, violencia no te va a determinar la tenencia en el régimen de visitas para toda la vida. Violencia, recuerden chicos, lo que te da ¿qué es? Te da una medida cautelar. Pero ya avanzas, ¿no, Flor? Mira, Flor, el caso de John, no sé si John sigue ahí. John, tu patrocinado terminó su proceso de alimentos. Y para que su hija, imagínate, ese sufrimiento de su hija pueda ver a su papá, tendría yo que obligar a la niña que todavía espere que tú inicies un proceso de tenencia y régimen de visitas. Y que tengas luego una sentencia. Tendría que exigirle eso. Hasta eso, ¿qué pasa? La niña acabó el colegio. Ahora, estimados, esa es la regla general para todos los casos de violencia, cuando hay incumplimiento de un régimen de visitas por parte de esa obstrucción que puede hacer, ya sea la madre o el padre, para que se ejecute ese régimen de visitas. No, la respuesta es no. Yo no les estoy asegurando que el juez al que va a llegar su proceso resuelva de esa manera. Pero ¿saben cómo ustedes van a insertar el tema de la protección a ese espacio de protección integral de la víctima, en este caso de la niña, a través del pleno? Ustedes, señores, eso ya se han consultado algunos jueces y algunos jueces que sí tienen claro que el interés superior del niño no tiene por qué esperar proceso judicial alguno para proteger su psiquis. Entonces, echa mano del pleno. Echa mano del pleno. Y sirve, ¿ah? Yo les voy a mostrar ahorita cómo incluso un pleno, este es un pleno nacional, cómo un pleno distrital incluso fue un argumento de un abogado en el caso de la afiliación y le fue muy bien. Incluso se fue hasta el Tribunal Constitucional y el Tribunal Constitucional le dijo, efectivamente, cuando se trate de temas de filiación, por el tema de quién debía conocer cuando hay un tema que obviamente no se exige probanza, pero aquí involucraba un tema de probanza, él alegó un pleno también. Y ustedes dirán, doctora, pero no puede alegar un pleno porque no es obligatorio. Pero miren, el Tribunal Constitucional le dijo, por el tema de motivación, sí voy a declarar nula esa resolución porque no se fundamentó, existiendo un pleno, no fundamentó por qué en todo caso tiene un sentido diferente a lo que dijo el pleno. Entonces sí nos sirve, estimados. A veces me dicen a mí acá en el WhatsApp, doctora, pero ¿por qué usted siempre nos habla de los plenos? Al final los plenos no son vinculantes, al final va a depender del juez. Sí, estimado, pero cuando usted es un abogado que tiene que tener claro cuál es la línea de trabajo que vienen realizando los mismos jueces que van a resolver su caso, porque son plenos nacionales, entonces sí es importante, no es vinculante para ellos, pero imagínate yo como juez, ¿por qué me alejo de todo lo que me invitaron el año pasado al pleno como juez, firmé a favor, y de ahí cuando llene tu caso yo digo que me aparto del pleno porque no es vinculante? No tiene lógica.
¿verdad? Entonces, en el caso que nos habló el compañero en este momento, que es exactísima esa pregunta porque nos lleva a relacionar, es que así es el derecho de familia. Así es el derecho de familia. Miren cuántas figuras se veían involucradas. ¿Y saben cuál es el problema en el Perú? Y es algo que yo comparto, con el que hoy tendría que dictar esta clase también el doctor Manuel Bermúdez Tapia, que es el pionero en lograr una autonomía del derecho procesal de familia. Para mí es un maestro, con él aprendí yo a partir de su primer libro, que es el libro más vendido y más reproducido, el libro de derecho procesal de familia. Y el doctor nos dice claramente eso. El doctor nos dice, ¿por qué atomizamos los procesos? Mira qué importante hubiera sido Ronald, que Juan Orlando, que nos habló y nos dijo, doctora, ¿por qué tengo que hacer un proceso de alimentos, ahora un proceso de tenencia, luego un proceso de violencia? ¿No sería más fácil que trabajemos el tema de los procesos de familia por contexto? ¿Por contexto? A partir de ese proceso yo podría darle una solución integral. Si no, le estoy diciendo al niño que se espere que salga primero una sentencia, que luego salga la otra, y encima incumpliendo la sentencia. ¿Cuál era la otra postura en ese pleno? La otra postura, que no va con la que coincide, con la que yo estoy de acuerdo y con la que la mayoría está de acuerdo, decía, estimados, hay que respetar, decía la postura minoritaria, ojo, voy a hablar ahorita de la postura minoritaria, ¿qué decía? Nosotros como jueces, ¿cómo vamos a tramitar un proceso de violencia por tenencia, por régimen de visitas, cuando eso ya se está ventilando en otro juzgado? ¿Eso acaso no es, si somos jueces de la misma nivel, un juez de la misma nivel puede dejar sin efecto la decisión que está tomada o que se va a tomar en un juzgado especializado donde tiene actividad probatoria dentro de un juez de familia? ¿Es válida? ¿Es válida esa pregunta? Claro que es válida. La medida cautelar así es. O sea, dentro del proceso de violencia tenemos medidas de protección y medidas cautelares. Medidas cautelares tenemos fijación anticipada de elementos, tenemos la medida de régimen de visitas, de la tenencia, la de liquidación de bienes. Son varias medidas cautelares que se pueden dar. Todas las que están en el Código Civil le puedes dar en violencia. Por eso es que un juez de violencia en realidad es un juez que tiene que conocer amplitud de temática. Ya, entonces, ¿qué es lo que les estaba diciendo? La postura minoritaria dice, no, hay que respetar, señores. Si el juez de familia ya lo está viendo, el proceso de tenencia, hay que remitirle más bien copias de la situación de violencia y ya que él defina el tema de la tenencia. Yo no me involucro. Yo, juez de violencia, no me involucro. Respeto la cosa juzgada en el caso que ya ha habido incluso una sentencia, y si esa sentencia la señora la está obstruyendo y no deja que se dé un cumplimiento de la misma en sus términos, como permitirle al papá que vea al hijo, imaginemos que hay una sentencia consentida, en ese mismo expediente entonces que haga de conocimiento para que luego se dé una variación de la misma. Esa es una postura legalista. Esa es una postura que nos da o que nos lleva al Código Civil vigente y sus reglas procesales, ¿verdad? Es que estamos acostumbrados a litigar también bajo ese parámetro encasillado de nuestras reglas procesales del tema de familia que están y se rigen por principios también, muchos de ellos, del ámbito civil y procesal civil. Ven ahí, ese es el fundamento de por qué todos los que venimos dictando en Udiápolis en el tema de familia exigimos con voz enérgica que el derecho de familia logre una total independencia y autonomía, que tenga su propio código sustantivo y su código adjetivo, que tenga sus propias reglas procesales, en las que hablemos, por ejemplo, del principio precautorio, en el que hablemos del principio de la debida diligencia, y estos temas, y también aprovecho para hacer mención, porque corresponde, el doctor Félix Ramírez, un juez de la Corte Superior de Justicia de la Libertad, que él está cada vez imbuido con el tema de la celeridad procesal, con el tema de la protección integral, con el tema del abordaje integral en varios casos de familia. Esa es la línea que debemos seguir como operadores de justicia. Y esa es la línea que también los abogados debemos enlazar y de alguna manera contribuir para que se dé esta autonomía del derecho procesal de familia. Bien, entonces vamos a avanzar. Ya les había dicho que es el 2021, es el año pasado el pleno. Ustedes lo pueden buscar en el internet, pero si no, ahorita mismo en este acto les voy a pasar el link, porque yo sé que me están haciendo bastantes preguntas. Mientras tanto, voy a darle la mano a Flor, que había pedido la mano, para que todos tengan intervención. Flor de María, adelante.
Mientras tanto, les busco el plenito rapidito para que ustedes puedan, para que estén tranquilos con el pleno. Flor, adelante, prende tu audio. Si Flor no prende el audio, en todo caso sería el otro participante, Ronald, creo que pidió el... Sí, doctora. Doctora Flor, ¿está activo su audio? Adelante, por favor. Si no, a Elba. ¿Cómo está, Sí, doctora? Okay. Adelante, doctora. Doctora Bocanegra, buenos días. Buenos días, te gusta escucharlos este Okay. sábado. Adelante. Doctora, buenos días. En un caso de, yo estoy solicitando una tenencia compartida y alimentos a la par. ¿Puedo a la vez gestionar una medida cautelar fuera del proceso de régimen de visitas? ¿Estás pidiendo qué me dices? Tenencia compartida y alimentos. ¿Y quieres pedirme régimen de visitas? Una medida cautelar fuera del proceso de régimen de visitas. Bueno, de poder hacerlo, lo vas a poder hacer. El tema es que es prácticamente, tú sabes que con la medida cautelar es casi un adelanto de más o menos y tener un análisis. Yo como juez, mira, imagínate, si voy a dar la medida cautelar, para eso acelero, acorto y te dicto un tema más directo respecto al tema del régimen de visitas. Pero yo, lastimosamente, aquí sí te aconsejaría que podemos ir por la línea del tema de violencia, ¿no? Que en 72 horas puedes tener tú esta opción de visita. Ojo, no lo vas a pedir violencia por régimen de visitas, no, sino que vas a tratar de generar eso, como por ejemplo, porque muchos me preguntan, doctora, ¿y cómo genero? Mira, si la niña está en colegio o el niño está en colegio, no sé, vas al centro educativo, conversas con la docente, conversas tal vez con la psicóloga del colegio, con la tutora, cualquiera de esas personas, y les pides de que te permita tener acceso al comportamiento, o que te converse, suficiente, miren, en violencia no necesitamos muchas pruebas, que te converse el comportamiento de la niña, tal vez si el papá ha tenido contacto, porque no voy a analizar todo el caso, porque, bueno, eso ya sería una asesoría completa, pero tú ya más o menos de lo que tú has visto, analiza si esa cercanía que tenían, no sé qué edad tiene la niña, anterior a esa separación o a esa imposibilidad de conocer de estar cerca de su padre o cerca de su madre. Normalmente un niño, cuando todos los días despierta y ve a su padre y después deja de verlo, siente esa afectación. ¿Y dónde lo demuestra? En el colegio, en el entorno, si va al vóley, si va a alguna actividad extraoficial. Suficiente tú con eso, estimada Flor, para que tú señales de que está existiendo un sufrimiento por parte de la niña al no poder ver a su mamá, al no poder ver a su papá. En mi caso, yo como juez de violencia que analizo el tema, para mí el tema de ese sufrimiento sí tiene fundamento y se puede dar como una medida cautelar temporal, medida cautelar. Ojo, en violencia yo no voy a determinar quién se queda, quién no. Mientras tanto, que se le habilite 1 o 2 días o 3 días, las horas. Es más, yo le preciso, previo 24 horas antes que se comunique con la señora para ver el espacio en donde lo va a ver, porque tal vez la señora dice, no, porque yo no, a mí me golpeó, me ultrajó, hasta qué sé yo. Entonces, en el espacio en el que van a ver a la niña, y voy a darle 15 días para ver si bajo ese régimen que estoy dando de medida cautelar se está llevando de la mejor manera. En 15 días me vuelvo a comunicar yo con la usuaria y con el usuario, con cualquiera de los dos, y si veo que la cosa está tranquila, ojo, a ambos les advierto, si durante la visita la mamá se involucra y dice, ya, tú, no lárgate de mi casa porque tú siempre vienes a molestar a mi hijo, grábala y me lo acercas al juzgado. Suficiente para mí con eso, para yo como juez de violencia poder dictar mis medidas cautelares. Entonces, como te digo, a veces se hace un mal uso de estas herramientas, pero como dentro de mi experiencia, si me permites darte tal vez un panorama, como te digo, no he analizado en la complejidad del caso, analízalo tú y te va a servir mucho el pleno y te va a servir mucho lo que voy a dejarles. Ojo, lo del pleno les he dejado acá. Ahí está el enlace del pleno, chicos, para todos los que me están preguntando. Ya les estoy enviando. Ahí está en el interno. Aparte que Reader ya lo tiene en la plataforma. Ahí está en el interno. Ahora, segundo tip para que Flor pueda terminar su caso.
Protocolo de medidas de protección. 7 de junio, yo las fechas me las memorizo. 7 de junio 2022. Así lo encuentran. Ahí, Flor, con ese protocolo más tu pleno, suficiente. Pero también nada te quita que tú pídelo también en el juego de familia. ¿Por qué? ¿Saben qué es lo bonito del juego de familia? Que si tienes la suerte que llegue a jueces que están imbuidos en temas convencionales, yo no tendría ningún problema en otorgar, flexibilizar instituciones tan fuertes, flexibilizar instituciones procesales lastimosamente que, como les digo, se rigen por el tema civil, pero en aras de la protección integral, en el tema del abordaje integral, protección integral del niño, interés superior del niño también, ojo, porque no solamente siempre aleguen, siempre yo escucho que utilizan el interés superior, ¿verdad? Sí, estimados, pero hay más principios que nos pueden ayudar, como por ejemplo, el principio de responsabilidad parental, acá lo voy a anotar, responsabilidad parental, el integralidad, eso nos ayuda mucho, ¿ah? Son convencionales. Ah, al link de WhatsApp, ya, pero te lo envío aquí también, mira, ahí te lo estoy enviando. Igual el grupo de WhatsApp Reader ya los envía al interno. Bien, a ver, Gilda, y ya vamos a iniciar con la afiliación, si no nos vamos a quedar en el tema de esto y no vamos a avanzar con la afiliación que hoy nos toca. Doctora Gilda, está activo su audio, por favor, sé precisos también. Adelante, por favor. Buenos días, doctora. Una consulta. Mire, ahorita estoy iniciando un proceso, bueno, le han iniciado un proceso de demanda de alimentos a mi patrocinado, ¿no? En la cual está pues ahorita todavía a nivel Poder Judicial todavía no se ha llegado a una sentencia todavía, pero mi patrocinado, ellos recién se han separado el día 23 de junio, ¿no? En donde la cual pues la demandante lo ha denunciado también por violencia de la mujer, ¿no? Y él ese día, el día 24 recién del mes de junio, recién se ha ido a laborar a una empresa, ¿no? Y ahí la señorita recién lo ha denunciado por violencia de la mujer. Él no tenía conocimiento de esa denuncia, recién lo ha tomado conocimiento. A ver, y vamos a hacer, como digo siempre en el tema de las preguntas, a mí me gusta que las cosas sean muy puntuales, porque más allá de los contextos, a ver, yo, si me permite resumir, tu patrocinado ha sido denunciado por alimentos y también por violencia, procesos diferentes, uno en un juego de paletrado, el otro en un juego de violencia. ¿Es así? Doctora Gilda, ¿está activo su audio? Active sí, así es, doctora, como usted lo dice. Mi pregunta es, doctora, es que la niña recién tiene 2 años y 8 meses y a raíz desde el día 23 de junio que sucedieron los hechos por violencia, que la señora lo ha denunciado, no lo deja ver a la niña. Y él me dice para iniciar de repente una demanda de régimen de visita, no sé cómo. Claro, puedes hacerlo el régimen. Hilda, el del régimen, cuando me preguntan a mí, quieren... No, ustedes tienen su derecho. El padre tiene una obligación y tiene un derecho, indistintamente que sea denunciado por alimentos o lo que fuese. Eso no tiene nada que ver, no impide. Incluso, ojo, el tema de estar al día, ¿no? Se han visto, hay muchas restricciones. Para pedir exoneración, estar al día en los alimentos. Para pedir régimen de visita, estar al día en los alimentos. Para pedir divorcio por causal, estar al día en los alimentos. Esas estar al día, en realidad, cuando ya se llega a la judicialización, hay muchos jueces que toman en cuenta, más allá de un tema solo legal, el tema de la protección al niño. Si el niño tiene que ver a su padre indistintamente de que recién inicia, no tiene ni siquiera una sentencia, entonces ¿de qué incumplimiento estamos hablando? Gilda, de que tú puedes iniciar ese proceso, lo puedes hacer, pero como estrategia, te digo, también, si me permiten, tal vez en estas estrategias, ojo, yo no puedo adelantar ningún tipo de criterio porque soy juez, pero la estrategia que he dicho de manera genérica es que tú también, bajo ese supuesto, indistintamente que ella denuncie violencia, tú también, tu patrocinador también puede denunciarla. Y los procesos de violencia, cuando hay cambio de roles, que es lo que está pasando, o sea, inicialmente yo denuncio al papá de mi hijo y luego el papá de mi hijo me denuncia a mí, ya la juez, en ese contexto, que es un punto importante, analiza en realidad cuál es en su amplitud el espacio de violencia y si la niña está siendo perjudicada por ese conflicto de ambos. Y la medida de protección, mira lo importante, cuando ambos denuncian, ojo, cuando ambos denuncian porque sí corresponde. Aquí, por ejemplo, lo que tú me estás diciendo está privando, le está prohibiendo, le está matando.
porque sí corresponde, tampoco yo estoy diciendo vayan y denuncien todos violencia, porque si no, así destruimos el sistema. No. En el caso de que sí, como en el caso que me cuentas, sería bueno para que la juez de violencia no solamente se quede con lo que dijo la señora respecto a la violencia y por eso alejamiento, retiro, y yo le fijé a la señora el régimen de visitas, perdón, la tenencia, y punto. Tú puedes también señalar cuál es el tema de violencia que ha sido tu víctima, de este caso incluso la amenaza, la condición, si yo no regreso, doctora, mi pareja me dice que si yo no vuelvo con ella, entonces me va a denunciar por violencia. Eso también es violencia. Entonces, eso me permite que si el comportamiento de ambos en realidad está afectando a la niña, miren, los jueces de violencia al final pueden remitir copias a la unidad de protección especial. Lo que ha pasado con el caso de Melissa Paredes, igualito. Ella lo denuncia, mejor ahora yo. Empezaron a usar malas herramientas, ¿verdad? ¿Y qué visibilizaron? Visibilizaron que ambos estaban mal y que la perjudicada estaba siendo la niña. Entonces, ¿qué dijo? En este caso, la medida de protección fue respecto a la niña. Y ellos dos se quedaron en el aire. Ahora se han metido en un gran problema por eso. Entonces, ese es el consejo, que podamos, no solamente, ya me denunciaron, ya, perfecto, voy a seguir mi camino tradicional de iniciar el proceso de régimen de visitas. Puedes hacerlo, si no hay apuro, si no sientes tú que tu niña está siendo condicionada o que tu niña está siendo violentada también, amenazada por su madre por ese tema. Si tú ves que sí hay situación de violencia ahí también respecto a ella, condicionamientos, amenazas, entonces también tienes estabilidad, ¿no? Como les digo, la cosa es analizar los casos. Yo no puedo decir esto va a funcionar así, esto va a funcionar así, pero ya insertan ustedes con esas herramientas. Perfecto. Con Carlos, la última intervención ya avanzamos, ¿ya? Porque si no, vamos a volar en el tiempo. Mientras que van prendiendo su audio, miren, un proceso muy importante también es el tema, dentro de todo lo que vamos a abarcar en familia, porque son varios temas. En el tema ya hemos conversado acerca del concepto de familia, de desarraigar el concepto abstracto, hay que centrarnos más en lo que son integrantes del grupo familiar, y la Defensoría del Pueblo es muy útil para el caso de todo lo que tiene que se refiere a mujer, a niño y adolescente, a adulto mayor. Estas figuras están siendo trabajadas a partir de la Defensoría del Pueblo. Miren, ya en el 2013 la Defensoría alertó del alto nivel de niños afectados respecto a la negación de paternidad, al tema de la afiliación. Incluso dice, hay presencia de estereotipos. ¿Y se dieron modificaciones? Sí, se dieron modificaciones. Ahora la mujer, por ejemplo, estando casada, puede indicar que su marido no es el padre de su hijo. Eso antes, estimados amigos, no era permitido, porque la presunción era tan grande que te obligaba a ti, como mujer casada, de que la presunción era de que el papá, el esposo, era el padre del hijo. Entonces, ese tipo de situaciones generó una afectación en el niño. Y por eso la Defensoría del Pueblo emite su informe y dice, tenemos que abordar ese tema, se tiene que modificar, porque si no, estamos generando una serie de procesos al final por el tema de que no podemos exigir fidelidad dentro del matrimonio al 100%, ¿verdad? O en el 100% de los casos, más en el Estado peruano, donde vemos por situaciones machistas, tal vez estereotipadas, tanta infidelidad dentro del matrimonio y tantas concepciones que al final terminan en diferenciaciones respecto a los hijos nacidos dentro del matrimonio y a los hijos extramatrimoniales. Ojo, la Constitución política prohíbe todo tipo de discriminación entre ellos, sí, pero sin embargo, a nivel de Código Civil y a nivel de leyes, seguimos utilizando la distinción de filiación matrimonial, filiación extramatrimonial, hijo extramatrimonial. Entonces, ¿de qué igualdad estamos hablando? ¿Verdad? Porque todavía tenemos el modelo de familia rígido dentro de un matrimonio que solamente da origen a las familias o se dan origen dentro del matrimonio. Y eso tampoco ya es cierto. Y ustedes también despertaron ayer con el tema de Ricardo Morán y la negación del amparo. Recuerdan que les comenté en la clase pasada. Y que claro, eso nos hace ver justamente lo mucho que nos falta a nosotros de poder analizar, por ejemplo, temas de vientre subrogado, y algunos otros temas relacionados con el tema genético que tiene una implicancia directa en el tema de familia. Muy bien. ¿Alguien levantó la mano? Y si no, vamos a revisar rapidísimo las preguntas. Adelante, doctora.
Estimado Carlos, ¿está activo su audio? Mientras que Carlos se conecta, no hay ningún problema. Doctora, buenos días. ¿Cómo estás, Carlos? Buenos días. Doctora, Laura, ¿cómo está? Buenos días, disculpe por incomodarla. Doctora, cuando usted se refirió al tema, al retiro del supuesto agresor y, y el agresor no tuviera un domicilio donde mudarse, ¿qué se podría o qué decisión usted recomienda que podría hacer el supuesto agresor, ya que no tiene otro domicilio y a veces construye, como usted estuvo señalando? Es un poco complejo, un poco abierto ese tipo de situaciones. Gracias, doctor. Bien, Carlos, facilito. Tenemos que tomar en cuenta, lo primero, la medida del retiro del hogar, Carlos, es la medida de última ratio. Aquí lo voy a poner, última, y ustedes como abogados tienen que ahí centrarse. Cuando apelan la medida, por decir que tú eres el abogado de la otra parte, señores de la sala, el tema del retiro es última ratio. ¿Qué significa última ratio? Es una medida de que todos los casos de violencia que vienen y denunciados por la señora o el señor van a implicar que la otra persona tiene que retirarse del hogar. Última ratio. Ojo, para que yo emita una medida de retiro, tengo que ser proporcional, ¿verdad? ¿Proporcional a qué? Porque en todos los casos, así como en alimentos, usted es proporcional de las necesidades del alimentista con las condiciones económicas del denunciado. En el tema de violencia, usted analiza la vulnerabilidad de la víctima y, del otro lado, las condiciones del denunciado. Por ejemplo, que ha sido reincidente en temas de violencia, que tiene ya antecedentes. Aviso de Google Chrome, estrella blanca mediana. Entonces, no es así nomás que los jueces, llega una denuncia, ya, violencia, todo es violencia. No funciona así. Y si ustedes ven que algún juez actúa así, denúncienlo. Porque el protocolo es claro, y yo siempre les digo, revisemos el protocolo del 7 de marzo 2022, así lo encuentro. Ahorita si quieren les paso el link también. El protocolo se llama Otorgamiento de Medidas de Protección y Cautelares. ¿Sí lo encuentran en el internet? ¿Y cuál es la respuesta que le voy a dar a Carlos? Miren, en mi caso particular, cuando yo tengo este tipo de situaciones, para mí, el tema del retiro es de última ratio. Y cuando, por ejemplo, esta persona ha construido dentro de ahí, yo doy plazos en las medidas de protección. ¿Cómo así, doctora? Reviso los antecedentes del señor. Nunca ha tenido un caso de violencia familiar, ni con esta pareja ni con otra, ni en otros espacios, ni nada. Limpio, perfecto. ¿Qué es lo que dice mi denuncia de violencia? Tal vez la denuncia solamente dice que hay conflictos, que él le dijo así, que le quitó el celular, cuando le quitó el celular le empujó, porque seguro estaba hablando con su amante. Ese tipo de casos tengo todos los días. Y que se retire, porque que se vaya a vivir con la otra mujer. Yo ya no quiero que esté acá más en mi casa. ¿Puedo yo disponer el retiro? Así, someramente nada más, no voy a entrar al análisis total del caso. Yo podría otorgar, por ejemplo, una medida idónea, una medida razonable. Vamos a darle un plazo. Señora, usted dice que ha habido certificado médico legal. No fui porque en realidad solamente fue un empujón. No, ya, perfecto. Los insultos son constantes, porque usted dice, ¿qué, doctora? Puede ser que sea un solo insulto. En realidad hay que analizar el contexto. No significa cuántos insultos, si es que fue la primera vez, no. Hay que analizar todo el contexto. Entonces, yo, por ejemplo, en mi caso determinaría, a ver, ese ingreso de ese cuarto, ¿tiene ingreso? Tal vez tiene un ingreso de una escalera del primer piso directo al segundo, porque en este caso, miren, felizmente fue así. Yo dispuse que el señor continúe en su casa, pero que dentro de 15 días ellos ya estaban alertos. Yo les dije a los dos, cualquiera de los dos que agrede, grabación inmediata. Si viene la señora y le rompe la ropa, porque así había hecho, le tijerió toda la ropa para que se vaya, porque ya no lo quiere ver ahí, y le tijerió la ropa, incluso le tiró tierra, y lo demás, perfecto, usted graba. Con ese material, inserta el juzgado de violencia, y la juez de violencia, ¿acaso porque ya dijo una decisión no puede cambiarla?
En violencia, ojo, la violencia es cíclica, recuerden eso, es cíclica, es cambiante, no es estática. ¿Qué significa eso, doctora? Las medidas de protección pueden ser variadas, pueden ser dejadas sin efecto, pueden ser ampliadas. Tal vez yo no había dictado del retiro, pero ahora que veo que el señor incluso la ha intentado ahorcar, acá está el certificado, acá está la vista, están los testigos, que se vaya, efectivamente. Y ahí verá dónde se va, si no tiene, no tiene. Esas condiciones económicas dejan de importarme porque yo priorizo la protección de la víctima. Pero cuando no se da ese supuesto, sino cuando es simplemente una situación que podría ser un conflicto, pero no me da la talla para llegar al nivel de la última ratio que es el retiro. Muy bien. Bien, como les había señalado, espero haber absuelto bien sus preguntas. La Defensoría del Pueblo es un instrumento que nos sirve mucho. Yo sé que estamos con ganas de hacer muchas preguntas, pero si no, estimados, también hay que tener en cuenta que hay muchos participantes que se han inscrito para conocer hoy acerca de esta figura. Y sobre esta figura van a tener más preguntas. Así que les invito a que me dejen en la cajita las preguntas. Por favor. Un ratito. Bueno, avancemos. La Defensoría del Pueblo nos dice, nos inserta nuevos datos, eso es importante. Vamos a ver acá, esas diapositivas están tan sencillitas, estimados, que ustedes, cualquier duda van a poder irse a la diapositiva y van a aclarar muy bien el tema. Miren, la afiliación se puede dar a través del reconocimiento, se puede dar a través de la declaración judicial, es decir, que vaya hasta el proceso judicial, y también hay una afiliación legal, el tema de las presunciones, ¿verdad? Tenemos que recordar que en el tema de las presunciones, esto de acá, cada vez va perdiendo fuerza, y eso es importante, que se pierda fuerza. Entonces, tenemos el reconocimiento que implica un acto voluntario, que usted puede ir al registro civil. Ojo, ¿hay reconocimiento extemporáneo? Porque a veces me preguntan y me dicen, doctora, ¿hay reconocimiento extemporáneo? Sí, hay reconocimiento extemporáneo, pero igual lo puede hacer. No necesita que lo emplaces judicialmente, ¿ok? Lo realiza el padre o la madre cuando reconoce a sus hijos como suyos. En el tema de la declaración judicial de paternidad tiene que involucrarse una sentencia de por medio y es el juez el que va a decir, tú eres el padre. Luego que hubo la prueba de ADN, en el caso que se realizó la prueba genética, puede ser que no se realizó, pero la ley le permite al juez que continúe con el proceso en razón de una salvaguarda de muchos principios involucrados y el juez es el que determina. Y el tema legal es por la presunción. Tú no necesitaste reconocer nada, pero tú estás casado y se presume a una persona como padre o madre por la presunción como tal. Perfecto. ¿Qué es la afiliación? Es un vínculo jurídico que une al padre, a la madre, a sus hijos, generan esta afiliación, estimados, derechos y obligaciones. Doctora, una pregunta que siempre me hacían, doctora, ¿y qué pasa cuando hay de por medio de sentencia judicial para el reconocimiento? ¿Hereda ese padre que tuvo que, imagínense, irse a un proceso judicial, nunca quiso reconocerlo, pero por una situación excepcional este hijo deja bienes tal vez al papá, fallece o premuere? ¿Tendría derecho a heredar? ¿Pierde sus derechos hereditarios respecto a este hijo? Eso también nos preguntamos, ¿verdad? Ya les voy a dar respuesta acá en la siguiente diapositiva. Veo que se siguen insertando. ¿Cuáles son las consecuencias de esta afiliación? La patria potestad, respecto, ojo, está determinada, la patria potestad está determinada por la minoría de edad. Ojo, las figuras cambian respecto de los 18 años para adelante. Y los aspectos hereditarios. Lo que queremos en el tema de filiación es lograr una identidad entre el padre biológico y el padre legal. Gran pregunta, ¿se logra eso? ¿Te asegura en realidad un proceso de filiación que se logre la identidad del padre biológico con el padre legal? ¿Qué dicen ustedes? ¿Se asegurará un 100% con el proceso judicial? El pleno jurisdiccional, aquí sí les he enviado, aquí está, es el link. Marta. Respondan en la cajita. ¿Se logrará con el proceso judicial el 100% la identidad del padre biológico y el padre legal?
No, claro. ¿Por qué no? A ver, ¿por qué no? ¿Por qué? Porque hay supuestos en que por temas económicos el papá no puede pagar la prueba. Y que, si bien es cierto, se le da opción a que la madre, en el supuesto que sea la madre, pague, pero hay supuestos en el que ella tampoco paga. Y hay supuestos en el que el juez no evalúa eso, no hay una correcta defensa, y al final, por el tema del plazo y el tiempo, se fija y se señala que es el padre. ¿Se logró la coincidencia? No, ¿verdad? No se logró la coincidencia. Ahora, vamos a hacer un proceso judicial de filiación extramatrimonial. Muy bien, para eso tengo que tener claro qué es filiación matrimonial y qué es filiación extramatrimonial. Dentro de la filiación matrimonial, aquí sí no va a haber mayor problema, porque es esta presunción que se da, y para que usted se aleje, siendo usted padre, tiene unos plazos que ha otorgado el Código Civil para que usted pueda, de alguna manera, alejarse o negar, esa es la palabra exacta y correcta, el tema de la filiación. Estimados, respecto a la filiación matrimonial y los plazos, si se dan cuenta, nuestro Código Civil estipulaba supuestos de plazos de que se involucraban en esos espacios de que el marido se iba a la guerra, regresaba de la guerra, y cuando regresaba de la guerra recién se enteraba que el hijo ya no, que había nacido su hijo. Doctores, esas situaciones, por eso es la exigencia y el grito de que por favor tengamos un código actualizado en razón de situaciones actuales, como en la de Ricardo Morán, en la de la mujer de Chile que trató de salir del país con un hijo que había nacido, que ella pensaba que ella la sentía como hijo, claro está, bajo esa figura, pero el Perú no lo tiene regulado el tema del vientre subrogado. Y la mamá tuvo que ser separada de su hija, bueno, como les digo, mamá en un supuesto médico, y pasó más de una semana en la cárcel, en la carceleta. Entonces, eso debería regularse, no situaciones que cuando se va a la guerra y regresa de la guerra, ¿no? Y plazos tan cortos también, que genera, por un lado, logramos que empoderar estos derechos de los niños, estos derechos humanos de los niños, niños y adolescentes, esta protección de su identidad estática, de su identidad dinámica, pero por otro lado también generamos una inseguridad tan grande respecto a que mañana, si tú no tienes claro de una notificación que te llega a tu casa, tienes ya pensión de alimentos hasta proceso, mañana te vas al extranjero, no avisaste, no hiciste tu cambio de residencia, tú ya tienes todo un proceso hasta estar declarado padre, tú ni sabías, nunca te hiciste un ADN, pero tú ya eres el padre de una persona. Te vas al Tribunal Constitucional, y el Tribunal Constitucional, esperemos que con la nueva conformación, siga manteniendo la línea de que se tiene que respetar el debido proceso, más aún si la otra persona tenía conocimiento que tú estabas viajando al extranjero y obró de mala fe, y ahí sí se podría tirar abajo el proceso, pero si no se logra determinar que hubo mala fe ahí, te quedaste como padre de un hijo. Ese es el riesgo grande en el país, estimados. Ese es el riesgo. Rosa María, las diapositivas Reader las tiene ya ahora en el portal del aula virtual. Ya están ahí, ¿verdad, Reader? ¿Sí me confirmas? Sí, doctora. Los estudiantes matriculados nada más van a tener acceso a todos los materiales que ha brindado nuestra maestra. Las diapositivas están ya en el portal. Perfecto. Entonces, lo que les había señalado al inicio, hay una igualdad entre hijos matrimoniales y extramatrimoniales que nos dice nuestra Constitución política, que sí. Sin embargo, por otro lado, no estamos en una igualdad, desde que seguimos dividiendo matrimonial, extramatrimonial, hijo extramatrimonial, en ningún sentido, porque los derechos son los mismos, ¿verdad? A la luz de lo que dice la Constitución, sí. En cuestiones prácticas, siguen existiendo procesos respecto a situaciones diversas, como por ejemplo aquellas situaciones que pueden afectar a un hijo extramatrimonial. Caso Alan, siempre, el señor que ya falleció, pero siempre es muy didáctico su caso, el tema de Alan García. Coincido con el doctor Manuel Bermúdez en ello, que al menos Alan García nos sirve ahora para temas didácticos de familia. Una relación en la que él mantuvo por casi 15 años, separado de su esposa, separado de hecho, no separado a nivel de un proceso judicial. Quien recibe la pensión ahora es la esposa, pese a que él no vivió más de 15 años con él, y la nueva pareja, no esposa, de la relación concubinaria impropia, que no tiene ningún derecho en nuestro país, simplemente, muchas gracias por compartir la vida con el expresidente. Entonces,
¿Son situaciones que deben ser tomadas y reguladas? Sí. Y me dicen, doctora, ¿y por qué hay una diferenciación? Claro que hay una diferenciación ahí. Porque eso, indistintamente, si hay hijos pequeños, afecta también indistintamente que existe una desprotección a su madre. Claro. ¿Qué nos dice el Tribunal Constitucional? Y esto es algo que ustedes tienen que insertarlo en los argumentos, estimados, de sus escritos. En sus escritos tienen que ingresar esto. Miren, el fundamento 32 del expediente 1217-2019 Tribunal Constitucional nos habla del contenido constitucionalmente protegido del derecho fundamental a la afiliación. Miren ustedes, esta sentencia del tribunal, la 1217, es clave cuando ustedes quieren estirar un poco la figura. Nos habla de la identidad filiatoria. Esta identidad filiatoria está conformada por algunas posiciones fundamentalistas, como por ejemplo, acceder a mecanismos de determinación de paternidad o maternidad en caso de dudo conflicto. Perfecto, eso se da en todos los casos. Es decir, utilizo como instrumento, como herramienta, la prueba genética. Perfecto. Ser reconocida como hijo o como hija por los progenitores. Es parte de la identidad filiatoria. Que si es mi padre, que me reconozca. Perfecto. Registrar los nombres y apellidos que representen el vínculo filial con el progenitor. Miren ustedes acá, registrar los nombres y apellidos. Quiero preguntarle a los que están conectados el día de hoy, ¿ustedes han escuchado esa resolución que se emitió hace ya casi 2 años, en el que se generó todo un revuelo por la ubicación de los apellidos, donde el apellido materno pasó a estar adelante del apellido paterno, y que se le abrió la posibilidad, porque el Tribunal Constitucional mismo en esa sentencia, respecto al tema de identidad, dijo que respetando la identidad de la demandante, en este caso, si bien es cierto, su papá la reconoció con posterioridad, cuando ella ya había sacado su título universitario, cuando ella ya era reconocida, como por decir ahora, yo soy Tania, pensemos que mi papá no me reconoció, mi papá biológico, que yo tenía el apellido de mi mamá, Tania Risco, Tania Bocanegra, Bocanegra es el apellido de mi mamá. Y como yo no tenía papá, mi mamá me registró como Tania con su apellido, Bocanegra. Entonces, cuando ustedes se refieren a mí y me quieren buscar en mis redes sociales, ustedes me encuentran como Tania Bocanegra, la conferencista Tania Bocanegra, la profesora Tania Bocanegra, la abogada Tania Bocanegra, la juez Tania Bocanegra. Pero yo el día de hoy me entero que mi padre se apellida Ramírez, por decir, ¿no? Y mi padre acepta, es más, yo quiero tener ese lazo con mi padre, yo quiero que él me reconozca como tal, mi padre ha aceptado a reconocerme, perfecto. Entonces, bajo esta línea, yo tendría que ser ahora Tania Ramírez Bocanegra, ¿verdad? ¿Afectaría o no afectaría mi identidad? Que la ley sea estricta y que me diga, si tú quieres que te reconozca tu papá teniendo ahorita 35 años, tiene que llevar el apellido paterno ahora, vas a ser Tania Ramírez Bocanegra. ¿Qué dicen ustedes? ¿Afectará mi derecho a la identidad o no? Pongan en la cajita. Claro que me afecta. ¿Y necesito ser conferencista para que me afecte? No. Cualquier persona que sienta esa afectación, porque en sus colegios, ¿cómo lo llama su esposo? ¿Cómo lo llama su familia, sus amigos, su comunidad? Es cómo se ha reflejado, pero porque la ley dice que primero va el apellido paterno y luego el materno, y ya me reconoce a mí en una edad que yo ya tengo una vida hecha. Entonces, ahí es donde esa sentencia del Tribunal Constitucional permitió que se mantenga el apellido materno adelante y que el apellido paterno vaya después. Entonces yo sería Tania Bocanegra Ramírez. Perfecto. ¿Cuál fue la...? Y aquí yo les recomiendo leer a una doctora tan buena en este tema que, de verdad, yo hablar de la identidad sería, pues, ni acercarme al trabajo que la doctora Paula Silverino, que espero muy pronto ustedes también puedan disfrutar de ella. Silverino es una profesora argentina que tiene un corazón peruano, porque dicta en la Católica, en la Pontificia Universidad Católica, de donde yo soy egresada, y la doctora ha sido amicus curiae de la Corte Suprema, en varios, ha trabajado también, apoyado en algunos plenos, ha apoyado en el Tribunal Constitucional. Ella ha trabajado muy bien y ella también ha apoyado en el caso de Ana Estrada. Ana Estrada, con ella tiene una relación muy cercana en el tema de la eutanasia. Entonces, son temas estimados. Ella también trabaja el tema de la bioética, que nosotros ahorita deberíamos ya tener una capacitación sobre eso. Son temas bastante importantes. Perfecto.
Avancemos. Entonces, esa fue la justificación, pero ¿qué pasó? Como no nos explican bien, al día siguiente salió un grupo de personas a decir, claro, ahora se va a generar un desorden, el apellido materno adelante, y que por qué, que eso es parte del empoderamiento de las mujeres. No se trata de eso. Aquí lo que se estaba analizando era no que el empoderamiento, sino que era el tema de la identidad. Gina nos pregunta, doctor, ¿y qué pasa en caso de adopción entre adultos? ¿Adopción entre adultos? ¿A qué te refieres, estimada, como adopción entre adultos? El padre biológico desapareció de la vida cuando eran niños y el esposo de la madre los crió ahora, de adultos los quiere adoptar y darle su apellido. Claro, es que mira, tú cuando en un juzgado de familia, ojo, en un juzgado de familia, tú puedes interponerlo. El análisis y el contenido que tú le puedes dar es lo que se va a ver dentro de este tipo de proceso. Ojo, porque en los procesos de adopción, en los procesos te exige que antes de la adopción tengas pues que se haya renunciado o que se haya extinto ese vínculo. En el tema de la patria potestad, recuerden que solamente está regido por el tema de la edad. Pasados los 18 años ya no hay esa opción. Ahora, si como parte de esta modificación que quieres hacer a través de un proceso en el que puedas insertar que tú sientes ese reconocimiento, que es parte de tu estabilidad emocional, lo puedes hacer. Ojo, pero también el juez evalúa porque también hay un mal uso de las herramientas judiciales cuando, por ejemplo, empiezan, y yo he visto eso en el cambio de nombre, en el proceso de cambio de nombre, cuando tengo deudas, por ejemplo, y quiero desaparecer de ese mundo y cambio mi apellido, ¿no? O sea, cuando hay un cambio de nombre en un juzgado civil, no estamos hablando de rectificación de partida, ojo, es otro proceso diferente, eso es en juzgado de paletrado. No siempre el juez te da luz verde a eso porque evalúa algunos otros conceptos. Hay jueces que, por ejemplo, piden un detalle hasta de tu estado bancario. Ahora, como te digo, es cosa de analizar el caso en concreto. Punto 4. Acceder al régimen de derechos y deberes que existen entre progenitores e hijas o hijos ciertamente en igualdad de condiciones. Es decir, si tú vas a hacer análisis, como por ejemplo en la sentencia del Tribunal Constitucional, cuando hubo esta discriminación a aquellos niños que no eran, que el socio tenía hijos matrimoniales y tenía hijos extramatrimoniales y a los hijos extramatrimoniales no les permitieron el ingreso a este lujoso club, entonces hubo ahí una discriminación, claro está. ¿En qué momento se va a realizar este reconocimiento? Por decir, a veces me han consultado, doctora, yo ya alcancé la mayoría de edad, ¿puede igual realizarse el reconocimiento de manera directa sin necesidad de que medie un proceso judicial? Claro, claro que sí. ¿Cuáles son los mecanismos para que usted haga esto? RENIEC, testamento válido y escritura pública. A nivel del testamento, por ejemplo, aquí por eso he puesto un puntito, porque cuando a veces nos preguntan, ¿no? En el tema del testamento hológrafo, por ejemplo, usted le pregunta a los notarios cuántos testamentos hológrafos ha inscrito o ha registrado, perdón, y en realidad que es el 0.01% de testamentos. Ya de por sí nosotros no tenemos una cultura como ciudadanos de realizar testamento, ¿no? Que sería algo tan importante para evitar conflictos familiares, porque la persona o el testador o el que muere, en realidad él ya terminó su vida o su estancia de vida, pero deja el inicio de muchos conflictos familiares, sobre todo en hijos, que así sea por una sola propiedad, empiezan los problemas. Si somos personas ordenadas en nuestra vida económica, podemos tener esta opción. Así usted solamente tenga algo muy pequeño, pero si tiene hijos y familia, saber claramente a quién, en qué porcentaje se está dejando. Muy bien. Características del reconocimiento. Es voluntario, es personalísimo, es irrevocable, es incondicional y, ojo, es imprescriptible. Ahora, eso es como regla general. Vamos a tener algunas excepcionalidades. Ahora los vamos a ver aquí. La declaración judicial de paternidad efectivamente es el resultado de ese proceso judicial donde ya el juez dijo, usted tiene esa vinculación respecto a su hijo, pese a que usted voluntariamente no quiso hacerlo. Perfecto. Entonces, ¿cuáles son las características de ese proceso judicial? Porque ahora ya estamos en el proceso como tal. Es gratuito. A ver, un segundito, por favor. ¿Quién tiene la carga de la prueba? A ver, ¿quién tiene la carga de la prueba aquí? La parte demandada.
Se puede acumular una fijación de pensión de alimentos en el caso de filiación, que ustedes lo saben, es más, ustedes trabajan en el día a día con esto, ya están acostumbradísimos. Puede ser iniciado por madre o padre mayor de 14 años, también, y es imprescriptible, no importa la edad que ustedes tengan. ¿Qué requisitos tienen que tener ustedes para iniciar ese proceso de filiación matrimonial? Debe presentarse por escrito, o también los que ya están habilitadas las mesas de partes virtuales, por vía virtual, y estar dirigida hacia el juzgado de paz letrado de la parte, del domicilio de la parte demandante o también de la parte demandada. Nos permite ambas cosas. Debe contener cierta información, que incluso ustedes pueden utilizar el formulario que está colgado también en la página web del Poder Judicial. Nombre, número de DNI, dirección domiciliaria, domicilio procesal de la parte demandante y o de la demandada. Debe contener un petitorio claro, concreto, expreso, debe contener los fundamentos de hecho y los fundamentos también normativos. Ojo, pregunta, ¿es necesario que cuando usted presenta, agregue usted una prueba de parte de ADN? ¿Es necesario o no es necesario? Acá está la respuesta ya, ¿no? No es necesario. Para sustentar su pretensión de alimentos, debe presentar medios probatorios que acrediten los gastos del alimentista, porque si usted está insertando de una vez, sobre todo esto es una recomendación de que usted no haga el proceso más grande, porque igual se le va a solicitar. Es mejor que inserte de una vez los medios probatorios respecto a los alimentos. Muy bien. Vamos a las etapas de este proceso. Se inicia el proceso. Recuerden algo. Con la modificación que se dio, en el caso de que la madre, por ejemplo, sea menor de edad, pero ya tiene o ya nació su hijo, es como una casi emancipación y ella puede iniciar procesos referidos, ya no necesita a otra persona. Ella, en representación de su hijo, así tenga 16 años, 17 años, puede iniciar procesos o acciones legales referidas a el beneficio de su hijo, como por ejemplo el tema de la afiliación, el tema de los alimentos. ¿Bien? En el tema de que la oposición, porque la opción que tiene la otra parte es oponerse a esa demanda, ¿verdad? Lo que te dice la regla de la última modificación te dice usted puede oponerse. La parte demandada tendrá un plazo no mayor de 10 días. Un ratito, por favor. Creo que sí, demos opción a una pregunta, por favor, rápidamente que responde esto. ¿Puede alzar la mano? ¿Me estaban preguntando? Doctora Rosa, está activo su audio, por favor, puede activarlo usted mismo. Adelante. Sí, doctora, buenas tardes. Quería consultar. Supongamos de que la alimentista no viene percibiendo una pensión respecto a su papá, pero la alimentista procrea un hijo siendo menor de edad. El solo hecho de tener estar embarazada, ¿exceptuaría de que el padre de esta le deje de prestar alimentos? ¿Cómo no te entendí? A ver, nuevamente. Discúlpame. Ya, hay un obligado en prestar alimentos a su hija que es menor de edad, ¿correcto? Pero ya está en el proceso judicial, eso siempre díganme ustedes. O sea, ¿hay un proceso judicial con una sentencia? Porque ustedes cuando me dan una pregunta siempre tienen que enfocarse no en el estatus de hecho, sino ya a nivel judicial, si hemos logrado. Si no me dicen, doctora, no hemos hecho todavía proceso judicial, estamos todavía en una situación de hecho. Bueno, no es un supuesto real, ¿no? Es un supuesto subjetivo, ¿no? Lo que yo me estoy preguntando. Ajá. Entonces, supongamos que A le presta alimentos todavía no han ido a su al hija. Juicio, no han ido al juicio todavía. Me gustaría saber en los dos supuestos, si hubiera una sentencia de alimentos de por medio y en otro, en caso que no tuviera, ¿no? Ya, a ver, entonces nuevamente. Supongamos, claro, el papá A tiene prestación de alimentos con respecto de su hija que es menor de edad, pero esta menor de edad sale embarazada. Esa nueva situación sería un supuesto para que el padre demande la exoneración,
o No, se le sí, excluye sí, los sí, alimentos? claro, claro. Escúchame, lo que Muchas pasa, la gracias. pregunta que tú me estás diciendo, gracias, doctora, ya la entendí. Lo que usted me está diciendo, la pregunta sería, el obligado deja de tener esa obligación de alimentar a la adolescente de 16 años que quede embarazada. Esa es la pregunta, ¿verdad? Ahora, no hay ningún supuesto en el código que diga que tú dejas de ser obligado porque tu hija de 16 años se emancipa. La emancipación de esa modificación está respecto a la titularidad de que esta de 16 años puede a su vez pedir alimentos al padre de ese nuevo niño. Pero si ella recibía la pensión de su padre, que es el obligado, ese no es un supuesto de exoneración. O veamos el supuesto de exoneración de pensión. Porque aquí tenemos que hablar de nivel judicial, ojo. Cuando no hay un proceso judicial, pues no hay. Si el señor quiere pasarlo o no pasarle, bueno, esa es su situación. Esperemos que lo emplacen, porque tú sabes que la obligación es a partir de la notificación de la demanda. Entonces, si ya tiene 16 años, entre que admiten ese proceso por ese poco tiempo, yo no creo que esta adolescente de 16 años va a demandar a su papá en ese momento. Lo que tendría que hacer la de 16 años es, tiene titularidad a través de la modificación para demandar alimentos, pero al padre de su criatura. Pero ojo, en el supuesto de que ya hay una sentencia de alimentos, doctora, con eso automáticamente el obligado se va a ir a pedir exoneración de alimentos, ¿puede? ¿Le va a dar opción? Yo creo que ningún juez le va a otorgar eso. Diferente fuese un supuesto de exoneración es cuando pasada la mayoría de edad, así dice el supuesto, ya esta persona no está cursando estudios de manera regular, satisfactoria, ya esta persona no ha asumido una familia, perfecto, porque si no estaría castigando a esa adolescente por haber quedado embarazada. Imagínate que fue producto de una violación sexual. ¿Captaron la idea? ¿Sí? Claro, es que Alejandro, André, vamos a entrar en un análisis, estimados, gracias Beatriz. Lo que pasa es que si ustedes, yo siento que su gusto de ustedes es, doctor, ¿y qué pasa si sí le comprometieron, le pusieron el anillo? Es más, tiene 16 años, pero tiene la autorización para casarse, entonces yo ya hago, estimados, no nos vayamos a la suma de supuestos. Yo lo que quisiera en todo caso es que se plantee de manera clara los supuestos para exoneración. Bajo esos supuestos yo me rijo. Que puede haber situaciones aisladas. Doctora, mire, 16 años, menor de edad, está embarazada, se casó con un multimillonario, con el hijo de no sé qué, ya, puedo flexibilizar como juez, decirle, efectivamente, y es más, doctora, mire, tiene, y yo más bien ya no tengo trabajo, yo quiero que me vea a mí, ella, me pase algo porque yo no tengo dinero. ¿Puede hacerse? Claro que puede hacerse. Claro que puede hacerse. Muy bien, listo, avancemos, chicos. Lo bueno es que ustedes, a mí me encanta porque ustedes están totalmente involucrados. A mí no me gustan esas exposiciones planas, leen sus diapositivas, se va, chao chicos, nos vemos en la otra clase. No aprendemos así. Entonces, ¿qué nos queda la otra parte? Nos queda oponernos. Yo no estoy, si ustedes ven la forma, tal vez la intensidad aquí, estimados, yo no estoy muy de acuerdo con este tema de filiación. Yo creo que en el Perú, en una sociedad en la que RENIEC no tiene actualizados los datos de los domicilios actuales, no podemos empezar a ejercer apercibimientos y sanciones tan grandes como declararte padre de un hijo, te notificaron en tu casa, no cambiaste. ¿Qué dice el abogado? Su problema, pues. ¿Para qué no se fue a RENIEC? ¿Cuántos de los 189 conectados hoy que se han cambiado de domicilio y actualizaron en RENIEC? Y son abogados ustedes, o mínimamente ustedes son profesionales. ¿Cuántos de ustedes han actualizado su domicilio? Estoy seguro que hay muchos que siguen apareciendo en el domicilio de sus padres. ¿Y qué pasa si sus padres se van al extranjero y las cédulas de notificación están llegando a la casa que aparece ahí? Revisen, tal vez ya son padres ustedes y no saben. Yo, dice Héctor. Muy bien, Héctor. No todos, Héctor, lastimosamente tenemos esa prestancia que tienes tú para hacerlo. Está muy bien lo que has hecho. Pero, como te digo, ¿por qué emitir sanciones tan drásticas? Claro. Rosana, yo no estoy en contra también, porque te imaginas, Rosana, bajo eso, nunca le notificas al alimentista que se escapa. Hay gente que se va hasta el extranjero para no cumplir los alimentos. Claro, Rosana,
pero en el tema de la prueba de paternidad, a la primera notificación, un proceso llevado totalmente en omisión y declarar padre la paternidad es bastante complejo. Yo creo que mínimamente en un caso, por ejemplo, que yo ya analizo, que incluso la demandante tiene conocimiento que la persona está en el extranjero, aquí hay mala fe de la demandante. ¡Claro! Y un caso del Tribunal Constitucional ahorita les voy a mostrar donde ella dice, ha habido mala fe de la demandante. La demandante sabía que el señor estaba en el extranjero. iPhone, no sé cuál es su nombre, me pregunta, doctora, quiero saber si se puede realizar demanda de pensión alimentaria si la demandante está cursando estudios universitarios. Claro, pero esta no tiene notas en excelente. Mira, eso del excelente, estimado, tú tienes que demostrar. No tiene que ser el primer puesto, tampoco tiene que ser el último, ¿no? Pero hay ahí una proporcionalidad. Yo creo que si hay un apoyo, se ve que no tiene otro ingreso y con mucho sacrificio, tú le dices al juez, señor juez, yo no saco 20, saco 14. No es excelente 14, pero yo para sacar mi 14 tengo que prestar la laptop de mi vecina en las horas que esa vecina me puede prestar porque yo no tengo laptop. Porque yo no tengo. Es que, Richard, no nos fijemos, no hay ningún parámetro obligatorio, Richard, que te diga porque es 11 es bueno y porque es 11 es malo. Chicos, por favor, no somos computadoras nosotros. Si ya estuviera todo resuelto, ¿para qué nos capacitamos? Ustedes como abogados tienen que insertar. Puede ser que usted tenga 11. Sí, señor, pues yo tengo 11. Pero miren el promedio de notas en medicina. Nadie saca 20 en este primer ciclo. Todas sus notas son de 12. Los excelentes son los que aprueban con 11 porque todo el mundo tiene 001. Puede ser, ¿o no? Doctora, yo no tengo luz en mi casa, por eso estoy pidiendo alimentos. Y yo me conecto, me voy al mall, y en el mall ahí en un huequito que hay de luz, me conecto. ¿Cómo no? ¿Cómo no le voy a dar alimentos en esa situación? Por favor. Claro, Marco. Pero, Marco, ¿acaso solo depende del juez? No. No depende solo del juez. Depende de lo que dice Flor de María. Depende del argumento también del abogado. Por eso tenemos que ir de la mano. Doctores, si ustedes solamente van a hacer mañana, van a coger un caso y se van a quedar con lo que dice el código, discúlpenme, pero que su cliente no tendría por qué pagarles por eso. Porque es gratuito la afiliación. Vaya y saca su formato y que el mismo señor lo llene. Claro, pues, no. Ustedes tienen que insertar principios convencionales en su demanda. Muy bien, sigamos. Listo. Entonces, ¿qué le toca a la otra parte? Oponerse, no tiene otra opción. Nos vamos a la audiencia. En la audiencia pública se lleva a cabo la toma de muestras. Ojo, ¿recuerdan ustedes cómo se está llevando en el tiempo de la pandemia? Antes era el tema de la toma de muestras por sangre, ahora está el tema de hisopado. ¿Por qué? Más efectivo y también menos contacto. En el tiempo muy fuerte, nosotros tuvimos una buena práctica ahí en la Corte de la Libertad y fuimos los pioneros y lanzamos las jornadas de los días sábados respecto a las pruebas de ADN. Un proyecto muy grande que hicimos con varios laboratorios. Ojo, acá también hay otra opción. Ustedes como abogados, muchos se quejan y dicen, doctora, ¿por qué siempre BioLink? Disculpando acá porque no es publicidad. ¿Por qué siempre tal laboratorio? ¿Acaso le pasan algo al juez para que sea ese laboratorio? ¿Qué pasaba antes con los curadores? ¿Ustedes recuerdan? ¿Qué pasaba antes con los curadores procesales? Estoy chocando carne acá, River. ¿Qué pasaba con el tema de los curadores? Doctora, por favor. Lo que pasa, estimados, es que hay un medio alternativo ahora que te da la opción para los curadores, por ejemplo, cuando designa el juez, ojo, no estamos hablando de los que lo designa la propia parte, sino que cuando designa el juez en un proceso, por ejemplo, hay un aplicativo. Entras al aplicativo y en el aplicativo te va a dar el que corresponde al caso. O sea, ya no era antes que sí había tal vez un negociado ahí, tal vez, de que yo quiero que esta persona sea en todos los procesos y esta persona al final tenía una acumulación de procesos que llevaba de otros casos, ¿no? Entonces, algo así es lo que nosotros pretendíamos, que también el tema de prueba de paternidad se genere un registro de algunos laboratorios que cumplen los estándares, por decir, BioLink, no sé, me dan otros nombres ustedes, yo la verdad que ya no recuerdo los nombres, porque claro que esta empresa lo ha abordado la mayoría o más constante, otras empresas
que cumplan los requisitos, que den esa seguridad y que cuando toque el proceso, yo en el sistema inmediatamente, me sale a quién le toca. O sea, que no sea solamente una persona, a una empresa a la que estemos prácticamente, sea la única que logre el tema de la prueba de ADN. Bueno, es algo que está todavía en proyecto, ojalá se pueda hacer. Bueno, ya. En lo relacionado a la pretensión de alimentos, en la misma audiencia única, el juez actuará en los medios probatorios presentados en la demanda. Concluida la audiencia, el juez de paz letrado expide la sentencia. No obstante, de manera excepcional, ojo, recordemos que en las últimas modificaciones que se han venido dando, que lo que queremos es acortar plazos, muchos hemos pensado tontamente, tal vez, disculpen la expresión, de que el hecho de que mañana se modifique y te diga que la sentencia sale de 10 en 5 días o que sale de 5 en 3 días, va a hacer que los procesos judiciales demoren menos. Es una gran mentira. Porque adicional, el gancho que va atrás dice, sin embargo, el juez, de acuerdo a la carga procesal, o sea, de aquí en un año, de acuerdo a la número de incidencia de casos, de acuerdo a la complejidad del caso, puede reservar dicha decisión. Y no solo al plazo que dice ahí, se puede ir mucho más allá. Ustedes que litigan en alimentos, estimados amigos, ¿cuánto demoran para sus sentencias? Pese que hemos tenido la modificación, el 31145 creo que fue la modificación, a ver acá lo verifico, la modificación del proceso de alimentos, la última. Creo que sí, la memoria me puede fallar. Proceso de alimentos. Que se ha dado este año, se ha dado en abril, creo, la modificación. Mayo se ha dado. 31464. Esa es la que modificó el proceso de alimentos. Acá lo voy a escribir, ¿ya? 31464. Perfecto. Entonces, el hecho de que la modificación se dé en plazos, en realidad eso no va a hacer que tu proceso sea más corto. Olvídate. El tema está referido sobre todo en cómo se estructura, cómo trabajan los operadores al interno, pero por eso no lo vamos a conversar hoy. Si el ADN es positivo, el juez de paz letrado declara la paternidad y punto. Si es negativo, el juez de paz letrado declara fundada la oposición, infundada la pretensión de alimentos y condena a la parte demandante el pago de las costas y las costas. ¿Puedes apelar? Sí. ¿Cuántos días tienes? 3 días de notificado. Este es el esquema chiquitito, ahí está para que ustedes lo tengan, del proceso. Ahí tienen hasta 3 esquemas respecto a Este esquema último me gusta más porque dentro de la oposición, si usted no hay oposición, porque puede ser que no se presenta, entonces usted entra en una rebeldía que también conllevará posteriormente a una declaración judicial de paternidad. Si se dan cuenta, la consecuencia que se da en este trámite, la única opción de que no es que el resultado sea negativo, es la única. Después, bajo todo supuesto, el proceso continúa. Perfecto. Vamos a ir a la parte casuística, ¿ya? El expediente 2927-2016. Esto lo voy a compartir mejor acá rapidito porque acá está. Ah, chicos, hay un plus. Miren, en cada sentencia que les he agregado acá, porque van a tener, miren, tienen varias, ojo, tienen varias. Esta es la que le dije por qué se apartó del pleno y que no fundamentó acá. Todas, miren lo que les he agregado acá. Ese es un regalito de parte mía. Eso que está con azul es el link, para que ya no me estén pidiendo, doctora, ¿y dónde está la sentencia completa? Ahí les estoy poniendo el link directo, ¿ya? Miren, link directo. Vamos a hacer link acá, ¿ya? Mira, clic. Y te sale. Ustedes ya en sus diapositivas de su aula virtual lo pueden, pero también a los que no, para que me sigan, porque no me gusta también que ustedes se queden sin esto, lo vamos a enviar acá. Rosana, las diapositivas están en Udeápolis, en la plataforma. Aquí también yo les he dejado la línea de tiempo, ojo, yo sé que ya estamos contra el tiempo, pero miren, estas diapositivas están muy bonitas. Es un trabajo que realicé ya con bastante anticipación, de acuerdo al tipo de proceso, ¿ya? Las modificaciones, qué es lo que nos inserta. Está aquí también, miren, el modelo de demanda acumulada, que fue modificado en el 2018. Ahora la modificación de que ya el hijo que fue concebido fuera del matrimonio, pero estaba casado, puede ser registrado por su padre.
el decreto legislativo 1377, respecto al reconocimiento de hijo matrimonial de mujer casada. Bien. También ahí les he dejado su link. Pero hoy voy a finalizar estos minutitos que nos queda con esta resolución que es tan importante. Y es lo que siempre yo les digo a ustedes y me dicen, doctora, pero si los plenos no son vinculantes. Ya, ahora eso vamos a compartir rapidito esta resolución. Quiero descargarla. Acá está, un ratito, chicos. Aquí está, descarga la jurisprudencia. Para que lo podamos compartir, ¿ya? Sí. Ahí está. Sí lo pueden ver aquí, ¿verdad? Miren, esta resolución importantísima. ¿Por qué les invito a revisar esta 369-2021? Ojo, miren, 2021, o sea, no estamos hablando, el proceso es del 2017, pero 25, ¿sí se puede ver, estimados? ¿Sí, no? ¿Sí lo logran ver esto? ¿Me confirman, por favor? Sí, doctora. Perfecto. Gracias, amigos. 25 de febrero de 2021. Y ustedes me van a decir, doctora, pero ya cambió ese colegiado ya. Claro, no todos, No todos se han ido. No todos se han ido. Chicos, muy bien. Miren, declaran fundada la demanda de amparo. Pero ¿cuál es el tema aquí, ¿Cuál es el tema aquí? ¿Qué es lo que vamos a conversar aquí? Se trata de un caso muy sencillo, ¿ya? Con fecha 29 de octubre del 2015, la recurrente interpone demanda de amparo. Ojo, recordemos que para que llegue el Tribunal Constitucional es porque interpuso una demanda de amparo contra un juzgado que ella entiende, ese juzgado mixto de Tarma, había hecho muy mal el tema, había trabajado muy mal el tema respecto a su demanda de filiación de paternidad extramatrimonial. Porque, obvio, no lo denuncias tú directamente dentro del proceso, sino hay un proceso que cuando tú inicias en paz letrado, para estar claros, de filiación, lo apelas, va al juzgado de mixto cuando no hay especializado, y esas decisiones tú luego, como ya hay cierra, porque, ojo, en filiación ya no tienes opción de irte a la casación, ¿verdad? Sino que aquí en este caso te vas a ir al lado constitucional, pero para que te vayas al lado constitucional, el tribunal dice, oye, yo no voy a funcionar como una nueva instancia, por si acaso, yo no voy a funcionar por una nueva instancia. Entonces, aquí él dice prácticamente, tienes que insertarme datos de temas de motivación, el tema de tal vez de alguna inaplicación no motivada, para que puedas entrar al ámbito constitucional. O sea, la única opción que le queda a ese señor que está declarado padre es irse por el Tribunal Constitucional, por las acciones de amparo. Pero, ojo, no siempre te dan la razón. Y el tribunal tiene un criterio muy, muy complejo acá. Y aquí se parte, mira, y dice, ¿por qué? ¿Por qué quieren declararle, por qué solicita esta persona o se siente afectada? Refiere que el juzgado especializado, cuando revisa la resolución en apelación, expedida, o sea, cuando revisa la resolución que expide el juzgado de paz letrado, el juzgado de paz letrado desestima la demanda del señor por incompetencia material, miren ustedes. Ustedes dirán, doctora, pero si eso está clarísimo ya con la modificación. Dice que la afiliación lo puede ver el juez de paz letrado. ¿Qué competencia? ¿Cómo? ¿Por qué se están peleando si lo tiene el juez de paz letrado o el juez especializado? ¿Quién es el competente acá? Si ya la ley está clarísima. Miren lo que pasó, Ley que regula el proceso de filiación, la 28457. Establece que quien tenga legítimo interés en obtener una declaración de paternidad puede pedirle ¿a quién? Al juez de paz letrado. Clarísimo. Sin tomar, pero mira. Se había realizado un pleno. Por eso les digo, el abogado puede insertarlo como argumento. Que el juez lo tome en cuenta es muy diferente. En la apelación del juez de paz letrado, cuando se va al juzgado mixto, el abogado le dice, usted me ha dicho que hay incompetencia material, pero no me tomó en cuenta el pleno. El primer encuentro jurisdiccional de jueces de paz letrado del Distrito Judicial de Junín. Miren, un pleno tan chiquitito, ni siquiera un pleno nacional.
donde dice que sobre el procedimiento de la filiación judicial de paternidad extramatrimonial de persona fallecida, ojo, nuestra ley no hace distinción, ¿verdad? No dice que cuando usted va a hacer una filiación de persona fallecida o va a hacer una filiación de persona viva, dice filiación, no hace excepción. Entonces los jueces en el 2011 se centraron en ese juzgado y dijeron, ¿qué hacemos respecto a lo que es persona fallecida? Y llegaron a un acuerdo. Y dijeron, como era persona fallecida, y acá hay que actuar más cosas, que lo vea el juzgado especializado, o que lo vea el juzgado mixto. Como paz letrado, como no tenemos opción bajo ese esquema que les he mostrado, entonces que lo vea el juzgado especializado. Ese fue su argumento, miren, para irse al Tribunal Constitucional. Y ustedes dirán, doctora, recontra improcedente, pues. ¿No? Miren lo que pasa. Fundamentos. Tal como se aprecia, la demanda tiene por objeto que se anule la resolución tal, que inaplicó la ley tal, que nulificó y no tuvo en cuenta el pleno. Punto. En resumen, chicos. A su juicio, el Tribunal Constitucional dice, hey, voy a analizar el derecho ius fundamental. ¿Recuerdan que en la diapositiva les agregué el fundamento ius fundamental del derecho de filiación, en este caso como derecho fundamental? Ya, perfecto, el mismo. Sobre la exigencia de motivación. ¿Qué dice? Miran con qué sale, ¿ah? El voto que gana, dice, muy bien, nosotros no somos una instancia más. Muy bien, el pleno no era vinculante. Perfecto. Pero se trata de una filiación. Y si es una filiación, es un proceso que con el simple hecho, bueno, como el pleno no es vinculante, no, y punto. Esta no es una forma de motivar, dice el Tribunal Constitucional, y le hace un jalón de orejas al juzgado mixto. Le dice, oye, estamos hablando de filiación, ¿cómo tú vas a resolver así? Motívame, porque estamos hablando de un derecho fundamental del justiciable. Y yo quiero que ahí sí, porque el Tribunal Constitucional cuando quiere sí que haya derecho de motivación en un caso específico, le exige, pero cuando no, tampoco lo exige. Mediante debida motivación, acá dice, de acuerdo a la Constitución, para que el justiciable pueda ejercer de manera efectiva su derecho a ser sometido a este ámbito litigioso. O sea, el tribunal le dice, oiga, señor juez, te exijo que me motives. Por eso él dice, debe recordarse que la Constitución no determina una extensión de la motivación, es decir, cuánto es lo que me tienes que motivar. Pero sí te dice que tiene que haber un contenido esencial y tiene que ser respetado. Ya te dice también la sentencia que habla acerca de ese contenido esencial. En relación al derecho al juez predeterminado, él dice efectivamente hay un pleno para acá, para allá, pero no es vinculante. Pero mira qué dice acá, él termina diciendo ya el Tribunal Constitucional, en la dilucidación de la controversia. Al respecto, el tribunal sostiene que entre los atributos de la persona está el conocer tu identidad. Y por ende dice, según lo estableció tal sentido. En ese sentido, el contenido constitucionalmente está referido a la identidad y la verdad de conocer los progenitores. Entonces, para ellos, así las cosas, queda claro que solo decir que el artículo 1 del 28457 justifica una relación de filiación extramatrimonial con una persona extinta, es decir, con doña tal y dona tal, respecto a eso, tiene que ser, dicha disposición tiene, para ellos, defectos en la motivación, porque yo simplemente no voy a decir, como dice eso el artículo 1, punto, no me corresponde verlo. Entonces dice el tribunal, tiene defectos de motivación para justificar el mandato de nulidad, porque dijo, como no me corresponde, nulo, hasta el acto procesal de calificación. Pues la idea es el carácter reforzado o cualificado de la resolución, que es lo que ahora se está exigiendo mucho. Ya no solamente una motivación aparente, una motivación, sino tener una motivación reforzada. ¿Reforzada cuándo, doctora? Reforzada cuando vas a hablarme de filiación, reforzada cuando me vas a hablar de alimentos, reforzada cuando me vas a hablar de identidad genética, reforzada ¿por qué? Reforzada incluso cuando me vas a hablar de sancionatorio a jueces, también una motivación reforzada, por los derechos fundamentales que se encuentran en juego. Eso es lo que dijo el Tribunal Constitucional. Pregunta, ¿todo el colegiado pensó de esa manera? No. ¿Declararon fundada la demanda? Sí. Eso pensó, o ganó esta resolución, Ferrero Costa, Miranda, Ramos, Sardón.
¿Quién se alejó de este pronunciamiento? La doctora María Elena. Doctora que ya no se encuentra, ¿no? Ahora, voto singular de ella, ella dice que eso es improcedente. Nosotros no somos una instancia más, punto, y suficiente un pleno no es obligatorio y se acabó. Uno versus los otros 5 tribunos. Bien, doctores, dejo de compartir, agradecerles su conexión. Yo sé que quedan pendientes muchas preguntas. Siempre queda corto, porque imagínense el tiempo que tenemos para analizar tantas figuras. Yo, de mi parte, agradecerles a ustedes que un día sábado estamos trabajando, estamos estudiando, y les invoco que me sigan en mis redes sociales, porque ahí van a poder tener también, incluso ahora hemos lanzado unos videitos con Udeápolis muy importantes, que son clases chiquititas. Me pueden encontrar como Tania Bocanegra Risco. Les pido me den like a mis publicaciones para que lleguemos a muchas más personas. Estamos haciendo un proyecto muy bonito con Udeápolis, trabajando con universidades. Estamos ahora también grabando contenido para la página web, que sean clases muy dinámicas. Yo creo que este es el sello característico de Udeápolis, así que muchísimas gracias por la conexión. Quedan muchas preguntas, así que también yo en el tiempo que puedo voy respondiendo al interno. Si ustedes me escriben al Facebook, al interno, yo poco a poco voy respondiendo. Entenderán que la cantidad de mensajes que tengo, agradezco a ustedes que me sigan apoyando, me sigan apoyando para continuar capacitando, porque es tal vez salir un poco de la forma tradicional y traerles casuística para que ustedes mismos se den cuenta de cuáles son las deficiencias y todavía lo que tenemos que seguir capacitándonos respecto a eso. Muchísimas gracias a todos, que tengan una bonita tarde, un bonito sábado. Gracias por la conexión.